El rosismo en su hora más difícil. Terror en Buenos Aires. Con enfrentamientos hasta en las propias filas federales, Rosas apela a una represión violenta. Dirigida por Ciriaco Acuitiño, La Mazorca vivió su apogeo desde 1838, aunque las matanzas de 1840 fueron especialmente recordadas por su crueldad y por la descripción que hace de ella José Mármol en su novela Amalia. En 1842 se produjo una nueva ola de matanzas, tras la cual La Mazorca comenzó su caída, hasta 1846, que fue oficialmente disuelta. Un guerrero duro y corajudo. Araos de la Madrid. Fue un hombre de combate, presente en las batallas de la independencia y en las guerras civiles. Pues nos era necesario morir con gloria o acabar con cuantos enemigos osaran presentársenos, so pena que seríamos degollados como bestias. Gregorio Araos de la Madrid, de sus memorias. La persecución cotidiana. El teatro decae bajo el rosismo. La censura religiosa afecta la producción teatral a la vez que los grandes actores optan por irse del país. En medio del terror rosista que convulsionó a Buenos Aires, en 1840, los actores Juan Aurelio Casacuberta y Trinidad Guevara huyeron a Chile. Guevara regresó a Buenos Aires en 1856. Casacuberta murió en Santiago en 1849, minutos después de finalizar una representación de la obra Los 6 escalones del crimen. En Jujuy lo atacó una partida federal, la muerte del general Lavalle. Su tenaz oposición a Rosas se manifestó en una campaña militar signada por la indecisión operativa. En la ciudad de Jujuy, en un confuso episodio, murió el general Juan Lavalle. Una partida federal acribilló la casa donde estaba. Para evitar que el cadáver fuera degollado y exhibido, sus compañeros lo descarnaron llevando los huesos y el corazón a Potosí después de una penosa travesía. En 1842, sus restos fueron trasladados a Valparaíso. En 1861, fueron traídos a Buenos Aires. Vida y muerte del mártir de Metán, Marco Avellaneda. Miembro de una familia ilustrada y de las élites cultas del norte, fue una de las figuras destacadas de la Liga Unitaria. Marco Avellaneda fue vencido en Famaillá por Oribe, aliado de Rosas. Huyó a caballo, pero fue denunciado por uno de sus escoltas. Oribe lo tomó prisionero y lo degolló en la ciudad de Metán, Salta. Su cabeza, clavada en una lanza, fue expuesta en el centro de la Plaza Independencia de la ciudad de Tucumán. Mas no, amigo, porque allá en tu seno la flecha del dolor hundida veo, y maldices cual yo el destino fiero que te fuerza a partir. Marco Avellaneda, en la despedida de un amigo.
Rosas no reconoce su independencia, la cuestión del Paraguay. Tras seguir desde 1811 un camino de marcada autonomía, el país avanzó hacia su consolidación. Con el apoyo de la diplomacia brasileña, en noviembre, un Congreso General reunido en la ciudad de Asunción declaró al Paraguay independiente de la Confederación Argentina. Rosas no reconoció al nuevo Estado. Un notable dirigente correntino, Pedro Ferré, se enfrentó con Rosas por el tema de la aduana. Defendió la organización institucional del país y las producciones regionales. Tenaz opositor a la política de Rosas, abandonó su cargo como gobernador de Corrientes, exiliándose y concentrando sus esfuerzos en reclutar soldados y forjar alianzas con otros gobernadores para luchar contra Rosas. Era partidario de una pronta organización constitucional del país. Señalen cuál es la nación de las conocidas en el orbe civilizado que no haya empezado por lo pequeño. Pedro Ferré, de Circular a las Provincias, 1832. Una relación conflictiva. Nueva expulsión de los jesuitas. La orden fue readmitida por Rosas en Buenos Aires con la ilusión de recibir su apoyo, pero esto no ocurrió. Mientras los unitarios quedaron identificados con las medidas anticlericales de Bernardino Rivadavia, Rosas solía asociar el federalismo con la fe católica, valiéndose el apoyo de buena parte del clero local. Para Rosas, la Iglesia era una de las más importantes garantías del orden social y político. Por eso la controló y se reservó el derecho de patronato, en lo relativo al nombramiento de sacerdotes, y mantuvo a distancia la jurisdicción papal. Los jesuitas fueron huyendo a Montevideo, perseguidos por Rosas, hasta que en 1843 se los expulsó definitivamente. Un asedio que durará 8 años. El sitio de Montevideo. A la lucha entre blancos y colorados se sumó una trama de conflictos regionales e internacionales. Las tropas de Oribe sitiaron Montevideo. La vida de sus habitantes fue afectada, ya que los gastos de la guerra y el aislamiento impusieron serias restricciones. Escasez de alimentos, carestía, fueron moneda corriente en esos días. El sitio durará hasta 1851. Un intelectual al servicio del restaurador, Pedro de Angelis. El erudito napolitano desarrolló una intensa acción periodística para defender el gobierno de Rosas. Aunque la cerrada defensa del régimen de Rosas le valió a De Angelis el rechazo y la ridiculización de una parte importante de los intelectuales rioplatenses como Echeverría y Brusac, otros rescataron su erudición y su compromiso con los trabajos de exhumación y recopilación de documentos. La imprenta dice al tirano: cesa de oprimir, y al hipócrita:
no pretendas avasallarnos con tu perfidia. Pedro de Angelis, de Ideas sobre la época presente, 1839. Antecedentes de la fotografía moderna. Los primeros daguerrotipos. Un estadounidense, John Elliot, y un español, Gregorio Ibarra, se ofrecieron para realizar retratos con la nueva técnica de fijación de imágenes. En Buenos Aires, los primeros daguerrotipos se entregaban enmarcados y enfundados en estuches, cobrándose unos 200 pesos. Entre las primeras figuras que fueron fotografiadas se encuentran José de San Martín, Mariquita Sánchez, Justo José de Urquiza, Juan Bautista Alberdi y Manuelita Rosas. Juan Manuel de Rosas nunca quiso ser retratado, pues consideraba que esas eran cosas de gringos. Un italiano peleó en el Río de la Plata. Las andanzas de Garibaldi. Apoyó a los republicanos de Río Grande do Sul y defendió a Montevideo con su legión italiana. Intentando romper el sitio de Montevideo, el general Paz designó a José Garibaldi para lograrlo. Manuel Oribe intentó sobornarlo, pero no lo consiguió. Convencido Garibaldi que tras la restauración napoleónica en el mundo soplarían nuevos vientos, luchó en Montevideo por un ideal: la libertad de los pueblos. Colaborador de Charles Darwin, Francisco Javier Muñiz. Paleontólogo y médico, ejerció su profesión aún en las circunstancias más adversas, como la guerra o las epidemias. Con 24 años de servicio, soy el más antiguo cirujano militar del Ejército del Estado, sin que me considere por eso ni el más digno ni el de más mérito. Francisco Javier Muñiz, de una carta a Bartolomé Mitre, 1847. En defensa de las buenas costumbres. Prohibición del carnaval. Cuestionado por el restaurador por razones de decencia, era celebrado ruidosamente por los porteños. El gobernador de Buenos Aires decretó la abolición de las fiestas del carnaval por considerarlas paganas, inmorales y descabelladas. Quienes no respetaran la norma debían cumplir una pena de 3 años destinados a trabajos públicos del Estado, y en el caso de que los compraventores fueran empleados públicos, perderían además su cargo. La opinión pública a favor de Rosas. El combate de vuelta de obligado. Pese a la fuerte resistencia de las tropas federales, la escuadra anglo-francesa penetra en el río Paraná. La batalla de Obligado es, geopolíticamente, la consecuencia de la defensa de los primeros intereses económicos para el país. Se produjo en momentos en que las potencias europeas, Inglaterra y Francia, buscaban nuevos mercados para sus productos comerciales y además le interesaban nuestros suelos, que producían materia prima muy barata para la época. La primera espada de Rosas. Ángel Pacheco,
En medio de las guerras civiles se mantuvo leal y disciplinado, tal como lo había sido en las luchas por la independencia. Pacheco era soldado hasta la médula de los huesos y de una lealtad rayana en lo gigantesco. Ernesto Quesada, 1926. Una saga de alianzas, rupturas y traiciones. El Tratado de Alcaraz. El acuerdo de los gobernadores de Entre Ríos y Corrientes logra la paz entre estas provincias. Logrado el acuerdo, en la capilla de Alcaraz, en Entre Ríos, firmaron el tratado de carácter público estableciendo la paz. Corrientes se adhirió al Pacto Federal, dejando en manos de Rosas el manejo de las relaciones exteriores. En un pacto secreto, Corrientes mantenía sus acuerdos con Paraguay y Montevideo y de no participación en la lucha anglo-francesa. Rosas rechazó la parte secreta y ordenó a Urquiza combatir al gobernador de Corrientes, quien fue vencido, entrando la provincia en la órbita de Rosas. El héroe de Obligado, Lucio Norberto Mansilla. Hombre de coraje y a la vez de mundo, se lució en el campo de batalla y se destacó en las cortes de Europa. Después de un desempeño heroico en Vuelta de Obligado, vuelve a atacar a las flotas inglesas y francesas en el Quebracho, Santa Fe. Gravemente herido en el pecho, volvió a comandar las baterías, infligiéndoles daños de importancia a los buques enemigos que siguieron su derrotero pero con fuertes bajas. Mi padre era consumado bailarín. Escribía en verso lo mismo que en prosa, fácilmente. Lucio B. Mansilla. El exilio del Libertador. Alberdi y Sarmiento visitan a San Martín. El tucumano difundió una carta sobre el encuentro de Guayaquil. El sanjuanino lo vio en varias ocasiones. Juan Bautista Alberdi en 1843 y Domingo Faustino Sarmiento varias veces entre 1846 y 1847. Visitaron al general San Martín en su casa de Grandbourg, Francia. A ambos los movía la devoción por conocer algunos aspectos de su historia y particularmente su relación con Bolívar. Propuestas para la organización nacional. Discusiones sobre Rosas en Chile. Alberdi cree que luego de pacificar el país, el restaurador puede iniciar la tarea de la organización nacional. Alberdi señaló varias consecuencias positivas del largo gobierno de Rosas y también de las guerras civiles. Sobre todo, creyó que había llegado el momento de superarlas e iniciar la construcción de un país jurídicamente ordenado y que el propio Rosas podría lograrlo. Esto resultó inadmisible para muchos de los emigrados, que acusaron a Alberdi de haber abandonado la causa. Su victoria en Caseros inicia la organización nacional. Justo José de Urquiza, promotor de su fortuna y de la prosperidad de Entre Ríos, contó con el consejo de intelectuales que combatían a Rosas. Urquiza derrotó al gobernador de la provincia de Corrientes,
Joaquín Madariaga y desbarató el proyecto de instaurar una república mesopotámica. Muchos comenzaron a ver en él, gobernador de Entre Ríos, una alternativa para reemplazar a Juan Manuel de Rosas. Yo no mando a media ni con compadrazgos. Me satisface, sí, hacer justicia, premiando a los buenos servidores y castigando a los malos. Justo José de Urquiza, de una carta a Crespi, 1846. El escritor apuñalado. El asesinato de un tenaz opositor. Figura de la resistencia Rosas en Montevideo, Florencio Varela pagó con su vida su lucha periodística. El 20 de marzo, en la sitiada Montevideo, fue asesinado Florencio Varela, director de El Correo del Plata, el más importante de los diarios antirrosistas. El autor, Andrés Cabrera, fue juzgado años más tarde y declaró que había sido enviado por el ejército sitiador que comandaba Manuel Oribe, aliado de Rosas. 3 años después, ocupando el mismo cargo en el periódico, fue también asesinado Valentín Alsina. Una historia de amor castigada con la muerte. Camila O'Gorman. El romance entre una muchacha de familia acomodada y un sacerdote sacudió a la sociedad porteña. 18 de agosto de 1848. Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez fueron fusilados. Era la primera vez que una mujer recibía la pena de muerte y la ejecución generó un gran escándalo en la sociedad porteña. Sentados en sillas uno al lado del otro y con los ojos vendados, recibieron los disparos que terminaron con sus vidas. Camila, de tan solo 20 años, estaba embarazada. Combinó lujo con modernas comodidades. Urquiza construye el Palacio San José. Como los monarcas europeos, Urquiza hizo de su vivienda personal el centro de su actividad política. Los planos originales de Jacinto de Lepiane fueron supervisados por Urquiza. Años después, la obra fue retomada por el arquitecto italiano Pedro Fossati. Su construcción demandó 9 años de trabajo, entre 1848 y 1857. Su frente está enmarcado con 2 torres. Una posee un reloj traído de Europa y la otra exhibe una pintura que simula un reloj detenido eternamente a la hora exacta en que fue asesinado Urquiza. Llega a su fin un largo conflicto político. Se suscribe el Tratado Sud-de-Marana. Finalmente, Gran Bretaña admitió que su pretensión política ponía en riesgo sus intereses comerciales. El 24 de septiembre, los ministros de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y de la Confederación suscribieron un tratado que ponía fin a la intervención inglesa en el Río de la Plata. Gran Bretaña se comprometía a evacuar Martín García, restituir los buques de guerra capturados y reconocer al Paraná como río interior de la Confederación Argentina y, por lo tanto, sometido a su exclusiva jurisdicción. Superadas las diferencias con Francia recién en 1850, se firmó un acuerdo en Buenos Aires, el Tratado Arana-Lepredon.
construir el país moderno y civilizado. Domingo Faustino Sarmiento creía que las claves de la transformación eran la inmigración, la agricultura, la educación y la formación ciudadana. En 1849, Sarmiento publicó en Chile Viajes por Europa, África y América. Se basaba en anotaciones cotidianas concretadas durante el viaje realizado entre 1843 y 1847 por encargo del gobierno de Chile para estudiar los sistemas educativos. Junto con lo pintoresco y anecdótico, se dibuja su gran proyecto de transformación de la Argentina. El medio de educación popular más eficaz es, sin disputa, la palabra hablada, que desde lo alto de una tribuna puede llegar caliente aún y humedecida de emociones a los oídos del pueblo. Domingo Faustino Sarmiento, Educación Popular, 1848. La inseguridad se adueñaba de la noche, el problema del alumbrado público. A medida que la ciudad crecía, también lo hacían las exigencias de los porteños, que querían una mejor iluminación. Las noches no eran nada seguras en la ciudad de Buenos Aires. Ese fue uno de los motivos por los que el sistema de alumbrado público basado en aceite fue reemplazado en 1849 por uno nuevo que utilizaba petróleo y que permitía mayor autonomía y una mejor iluminación. Desde mediados del siglo XIX, el petróleo comenzó a comercializarse masivamente, destilado como queroseno.